Ojalá fuera eso. Pero no la vi llorar fuerte. Ay, que me duele, que me duele, que me duele. Hola, ¿Qué? hola, Coge, cariño, hola, compañero. hola. Ahí. Rotura de los dos lados, de la tibia y del peroné. Eso fue a las 2 de la tarde. A las 10 y media de la noche ya había salido de operar, la habían operado todo perfecto. Hoy estaba en el partido en una silla de ruedas, pero son 3 meses y medio sin posar el pie y 6 meses eso, lo peor que hay en el deporte. Buenas tardes desde Coyoto, desde el pabellón José Manuel Fuente, donde una vez más vamos a vivir un buen partido de voleibol que va a enfrentar al equipo local con el Voleibol Oviedo, Club Voleibol Oviedo Femenino de Superliga 2, frente al Santa Cruz Cuesta Piedra. Bueno, estamos ultimando últimos ajustes para que todo vaya, intentemos lo más perfecto que se pueda. Y bueno, tenemos por el Club Voleibol Oviedo, tenemos con el 2 a Irene Mueña, Teresa Álvarez con el 3, Ira Solar con el 4, Julia Bobes con el 5, Blanca Zaceño con el 7, Inés Causín con el 8, Lucía Barri con el 9, Lucía Moreno con el 11, Adriana Zarceño con el 13, Marta Llamedo el 14 y Lucía Valve el 22, capitana. Por el Santa Cruz Cuesta Piedra tenemos a Lucy Monteiro con el 2, Andrea Hernández con el 4, Elena Santana con el 5, María Pérez con el 7, la capitana, Sofía Tunmino con el 8, Berta Palau con el 9, Cristina Sanz con el 11, Arafai El Guan con el 12, Carlota Socas con el 13, Claudia Vicente con el 14 y Marina Gallo con el 24. María Corral como entrenadora del Oviedo y Francisco Hernández como entrenador del Santa Cruz Cuesta. Bueno, están en las correspondientes presentaciones. Vamos a ver. Tenemos al segundo clasificado de la liga, el Santa Cruz Piedra, con 15 puntos, con tan solo un partido perdido. Ganó 5 de los 6 disputados, frente a un Oviedo que lleva 2 victorias y 4 derrotas. Partidos muy igualados, que hemos visto aquí que lo pelea todo y
y que han podido sacar alguna cosa más, pero bueno, al final los puntos caen como caen. Tenemos en los últimos partidos, tenemos el 3-1 que ganó Leganés, de Leganés, que le ganó el Oviedo, frente al 3-0 que le metió al Grupo Covadonga, y saca ya Santa Cruz. Y se le fue. Vamos a ver, situándonos. Y a Gaussín remata ahora la jugadora Lucy Monteiro para hacer el 2-0. Tenemos al saque a Cristina Sanz. Buen intento de remate, pero Monteiro acompañada de el One. Hicieron un gran bloqueo para elevarse 3-0. Sigue el saque Cristina Sanz. Buena recepción. Nuevamente. Están una y otra vez buscando a Iría. Ahí va nuevamente Iría, que no llega. Semifallo en el pase de Marta Llamedo y 4-0. Hombre, está claro que estamos ante un equipo muy hecho, ya veterano en la categoría y bueno, pues que debería de poner las cosas difíciles, pero no un paseo militar. Vamos a ver. Bueno, consigue levantarlo, dificultad nuevamente Iría, remata, pero ¿consiguen salvarla? No, bota al suelo. Primer punto para Oviedo en el remate de Iría, que de momento es la única rematadora del Oviedo. Todos los balones en remate pasaron por ella. Saca en suspensión. Buen remate, sí señor. El One, Arafai, el One, elevándose bien por encima de la barrera. $6-1. Bueno, 7-2, se le fue ahora. Punto para Oviedo. Fue el remate de Berta Palau.
Buena envergadura de las chicas de Oviedo, de Santa Cruz. La tocadita la consigue recuperar Oviedo y desde el punto, desde 6. Ahí va nuevamente, bien salvado en esta ocasión por Oviedo. Barry. Y punto. A tierra de nadie la mandó María Pérez, la capitana. 8-3. Error de saque que genera el 9-4 para Oviedo. Y el saque dificultando el juego, que consiguen generar un free para Oviedo y se le fue. Llegó muy forzada Julia Boves, lo que genera el 4-10. Y ahora muy bien el remate, pero punto. Consiguen salvarla. Juega Oviedo. Buen remate de Lucía y se fue. 4-12. No, 5-12, perdón. Está dominando el set con claridad el equipo de Santa Cruz. Consigue levantarla y ahí con cierta comodidad Blanca Zarceño consigue el punto número 6 para Oviedo.
Vanessa Gisbert. Al saque. Cristina Sanz. Dificultades en la recepción, que conseguiría meterla, pero toca el bloqueo y punto. Están de momento dominando prácticamente todas las facetas del juego, las jugadoras del equipo visitante, y por ello María intenta reordenar un poco la situación porque no están saliendo las cosas bien hoy. Bueno, punto número 7 para Oviedo. Pasando, pero pasó. El bien se eleva sobre la red Lucía Monteiro, dominadora de la red, su buena envergadura. Comprobando, 1.82, decía Monteiro. Todavía tienen incluso otras dos jugadoras por encima. La central, Elena Santana. Buen remate, sí señor. Buen remate de Lucía Valde. Para subir el punto número 8. 8-18. La cuestión es, bueno, este serie está muy complicado, pero bueno, hay que recompilar un poco las sensaciones de cara a los siguientes. Bueno, buena recepción. No se entendieron en esta ocasión. Pero sigue el juego. Bloqueo, pero consigue salvarla. Y ahí va Lucía. Bien. Muy buen remate de Lucía. Muy buen remate de Lucía. Para poner el punto 10. Consigue pasarla, parecía que había pitado los árbitros, pero
Invasión. Invasión que genera el 11-19. Muy bien, buscó la línea con qué definición y con qué buena solución encontró María Pérez para buscar la línea, casi imposibilitar la ejecución. Roberta Palau de la Lucía. Buena recepción y con mucha habilidad, Teresa Álvarez logró imponerse. Entra 12. Saca Lucía. Le pasó por encima el balón a Andrea Hernández. Saltó un pelín antes de tiempo y luego no llegó. Sigue el saque Lucía. 13-20. Mejores sensaciones las que está aportando ahora Oviedo. Remate de María. Y ahora se queda en la red. El remate de Andrea. Punto 14. Ya llueve menos en Oviedo. No es un decir por todo lo que está lloviendo estos días, pero ya llueve menos. Buena mejora lo que está teniendo el equipo. Fue el tiro de Lucía. Estaba la línea, tanto ajustó, pero se le fue. 21-14. Ahora sí que el bloqueo conjunto de Andrea Hernández y Cristina Sanz lograron imponerse para llevar el punto 22. Saca María Pérez, la capitana. El saque cayó a plomo. Pasó rozando la red, pero es que una vez pasó rozando, cayó a plomo totalmente. Punto 23. Para las tinerfeñas. Consigue remontar a Lucía, remata Julia. Ahí va, con qué potencia Lucy Monteiro. Sí, señor. Con qué estilo y potencia golpea el balón esta chica. Se fue. El punto de set. Pero solo le quedan los 9 nada menos. Pero bueno, mejora las sensaciones y eso quiere decir que por lo menos plantarán un poco de cara a los jugadores locales. Ahí va Lucía. No, Lucy, perdón. No es Lucy, es Lucy. Pues el punto de Lucy que hace subir el 25 al casillero de Santa Cruz para elevar el primer set para las tinerfeñas. 1-0.
momento estamos viendo un equipo peor, hay que discutir, las cosas son evidentes. Pero bueno, es cierto que igual que entraron muy frías en la primera parte, posteriormente ya se vio en la segunda mitad de este primer set, se vio una mejoría en la consistencia del equipo griego y por lo tanto, pues bueno, ahí están. Pero ahora no les hay con las manos, ahora sí me vas a pegar. Ven para aquí, yo no estoy aquí. ¿Qué tal de... Cuidado que te metes. ¿Qué tal de domingo? Mira, otro. Oye, ¿qué? ¿Cuándo no te puse? Mira, no sé si las 7. No sé, pero bueno, ahora la práctica. José, la apoyé. No digo nada. Yo ayer haciendo maleta y quitando, poniendo. Vamos. 25-15, este primer set. Que se fue para El equipo insular y que nos sitúa a ver en un intento de, al menos, por plantar cara, ¿no? Insular equipos, decimos que va segundo clasificado en la Liga de la Superliga 2. Únicamente el Arroyo está por encima con 6 de 6. Sacó, Oviedo. Casi no llega, pero llegó Marina Ayo. Llegó lo suficiente para aceptar ese balón tocadito, para que no llegara nadie del Oviedo y plantar el 1-0 en este segundo set. Costero. Falló. En esta ocasión no se coordinaron bien Cristina con Claudia. Le pasó el balón por encima. 2-1. Ahí se le va el lanzamiento, iría Causí. Se le fue el balón. 3-1. Se le fue largo el lanzamiento.
Vamos a ponérselo para Salvo muy bien. Qué buen remate. Berta Palau, que llegó a bloquear el equipo de Tese, pero no consiguió que luego entrara dentro del rectángulo de juego. 2-4. Bien recuperada el balón por Frank Venegas. Afuera. Decía que pensaba que sí podía entrar el lanzamiento de Monteiro, pero no. Se le fue. 3-4. Estamos para hacer milagros, pero bueno, hay veces que salen mal los sacas. Saque del tapador. Y otro, uno por otro. Uno por otro. Elena Santana, con esa envergadura que tiene, demostró que el 1.86 sirve para algo cuando estás en la red. Bien, remató buscando la línea, pero qué bien, la levantó. Cristina Sanz sigue el balón en juego, remata, muy ajustado, pero lo suficiente, Berta Palau. Y una especie de vista en esta ocasión de las caderas. 4-8. No consigue levantarla. Ahí va Monteiro, bien salvada, pero al final no consiguió. Marta Llamedo, la liberó del Oviedo, no consiguió levantar la bola. Por lo tanto, 4-9. García, bien rematado, pero bien defendido. Pasó la balón, juega más en Oviedo. Casi un poco de clasificación, pero bueno, ahí vuelve la bola. García remata y bien salvada y en un recurso de bola y fuera. Con el puño, Cristina Sanz mandó el balón a tierra de nadie. Y 4-10 para el equipo tinerfeño. Con Santa Cruz, Cuesta Piedra. Buen bloqueo, pero recupera Oviedo. Andalucía va a dar a la posición de centro que no consigue levantar el balón y pasarlo en la buena acción. Parecía inocua, pero no. Tenía su opción el pase de Lucía. El buen saque.
repetir. Veremos a ver con qué éxito lo hacen esta ocasión. Ahí va Irene. Saco dificultoso, porque esta ocasión se consiguieron, creo. Lo consiguieron levantar. Buena, las dos, tanto el ataque como la recepción. Monteiro que machaca, pero balón para Oviedo. Y ahí está, bueno, el tiempo que he disputado. Bien, esta la canción del remate de Cristina Sanz. Choca con el bloqueo y se va fuera. Bonito punto el jugado por los dos equipos. 16-11. Ay, en esta ocasión tocó, no. Creía que había tocado el remate de Iría, pero no. No lo entendió así el colegiado. Después de Silla, da el punto para Tenerife. No. Rosando Santana. Bien el bloqueo de Oviedo. Casi un poco loco este punto, pero bueno, se está jugando muy disputado por los dos lados. Ahí va Lucía, y la levanta. Bueno, bien disputado. Arriba para Tenerife. Y consigue pasar, pero fuera. Consigue pasar Marina Mayo por encima del bloqueo, pero se le fue el balón fuera. Bonito punto. Sin sus ánimos en el equipo de Quince. Fue el gol a Teresa Álvarez. 7-13. Lo libraron. Punto de tocar el techo, que lo libraron. Juega Tenerife. Y buen bloqueo, sí señor. Buen bloqueo de Blanca Cerceño. En esta ocasión no solo consiguió, sino consiguió llevarla a tierra de nadie. 18-13. Saca idea. Rodanos. Visitantes y en esta ocasión el bloqueo. Sí llegaron a él, pero corrió por la red para caer definitivamente en suelo asturiano. 8-14. Saque de Monteiro y se fue el remate de Lucía. 8-15. Va, gran bloqueo, pero bravo. Santa Cruz. Salvador Lucía. Bloqueo nuevamente. Nuevamente los puntos están siendo muy disputados. Y el bloqueo. Parecía que se iba fuera, pero finalmente depositó el balón en la zona azul. Y punto para Oviedo. Bonitos puntos los que estamos viendo últimamente. Por los dos puntos, por las dos partes, bien disputadas por las dos partes. El saque, bien asesinado igualmente. Y fuera. Adelante sí tocó, pero da por fuera el balón de Cristina Sanz.
15-10. Más enchufada este set. El conjunto de Oviedo. Con el bloqueo al unísono de Irene y de Julia. Se fue fuera. 15-16. Puso la envergadura Santana. Esos poderosos 1,86 de la central Peña, Elena Santana. Hace daño. Buena la recepción de la libero. Ahí vamos nuevamente. No consigue llegar a tiempo para rematar, la coloca, pero finalmente nuevamente Santana. Nuevamente Santana impone su ley en el centro de la Zara, no, el ataque. Está Marina sacando a Marina. Llegó al punto 19. Marina, nada más y nada menos de 1,92. La central, apenas 20 quitos. La central no, pero sí, la central, pero bien. Se resbaló Elena. No llegó para levantar el balón y por lo tanto 11 puntos ya de este set para Oviedo. 8 de diferencia, 8 de desventaja con Santa Cruz. Bueno, la recepción. Se va Teresa. Gran bloqueo. Gran bloqueo de Berta Palau, que anteriormente había rematado. Primero remató muy bien. Posteriormente un gran bloqueo. Plaza 19. ...13-19. Está intentando resolver ahí alguna duda técnica, seguramente, de las posiciones de la rotación. Se
resuelve sin penalización. 13-19. Sí, de las disquisiciones por la anotación. Pues perdido con certeza. No. El árbitro lo tiene muy claro. No sé por qué no la quieren hacer. Ahora, cambiando la posición de Sofía. Estaba la zona y lo pasaron para adelante. La posición de central. No sé. Eso local, el 24. El 13 sale con el 24. 9, rotación. Va a sacar el 9 a un cambio, saca 7. Y está en la otra. No sé. Si no se quedan ni ellos, quedaros nosotros. Desde aquí. Al final, hay que terminar. Me están reclamando que si hay una mala rotación, podría haber una penalización. Pero veremos a ver cómo termina la guerra psicológica que se está manteniendo. Es curioso, porque esto que está todo escrito y que no termina ni de ponerse de acuerdo ni de decidir, de asumir, porque si lo veo, al final. Madre mía, qué locura. Al final queda como está, según parece. ¿Qué? Nada. Esa velocidad. Bueno, recepción. No, y punto. Punto 14 para Oviedo. Este accidentado tramo del segundo set. Vuelve a sacar velocidad. Bien sacado. ¡Guau! Buen remate, sí señor. De Sofía Cúmbino. Y ahora saca María Pérez. Gran remate de Sofía. Ahí iría Soler, bloqueo y muy bien. Punto número 15 para Oviedo. Hay que estudiar para entender lo que ha pasado. Consigue salvarla, no. Dificultosa recepción, lo intentaba Monteiro, pero al final no llegó. No a tierra de nadie balón y no consiguió que sus compañeras pasaran la bola. El saque de Irene.
Monteiro. Iría. Recupera nuevamente Lucía. Y gran remate, pero red. En esta ocasión de las jugadoras de Oviedo. Para llevar el punto 21. ¿Con qué agilidad? Y con qué plasticidad hace los saltos esta jugadora que va a sacar Sofía. Era muy bien y golpea sin miedo ninguno. El saque. Caería y no. Pasa el balón. Tierra de nadie. Un remate dificultoso desde la zona 6. Pero que fue suficiente para que ninguna pudiera llegar con facilidad y Marta Llamedo intentara, pero no fue capaz. 16-22. Sigue el saque, Sofía. El remate. Ahí va. Lucy. Y no. Lucy Monteiro. ¿Qué bien se nos está pasando? Me va por el tercer punto consecutivo, pues no. En esta ocasión 8 fuera. Un poco de oxígeno para Oviedo. Está viendo si ya con 6 puntos de desventaja, pero lo que es peor, en el punto 23, a 2 puntos de hacerse con el segundo set, Santa Cruz. El saque, sí señor, pero aprovechó, no le falta tener mucha altura y sí cierta habilidad, como acaba de mostrar Claudia Vicente. Claudia Vicente Pérez. 1.69, pero los suficientes para elevarse por encima de la red en mitad de balón a tierra de nadie. 17-24 puntos de set. Buen remate, pero lo salvan. Pero Sofía, en el intento de mandar el balón hacia adelante, dio en el techo, la lona. Como un cañón la enchufó, buscando la línea ajustadísima para llevar el punto 25 y con ello plantarnos con este 2-0 inapelable. Estamos viendo a un equipo superior que sin mucho esfuerzo está consiguiendo. Sí, hay que dejar a la gente también. Pero yo creo que no. Aquí no puedes dejarte esos 4 años sobre todo. Sí,
Volvemos. Tercer set. Y un primer set que va para Oviedo con el remate de Adriana Franceño. Por lo menos ya arrancamos de otra forma. Hombre, no se trata de que tenga que imponerse. Está claro de que es un equipo superior en varias facetas, altura, experiencia. Pero bueno, ellas también tienen que ganar experiencia, como la que tiene Lucy Monteiro. Punto, tiene el bloqueo, tiene el genio, ahí va Lucy nuevamente, lo supera, pero muy atenta Cristina. Bueno, ciertas imprecisiones y se impone. Lucía Valve supera el bloqueo. Vamos 2-1. No tierra de nadie. Pero la levantaron. Bien, Lucía. Y ahí va la otra Lucy Monteiro. Bueno. Y Selena un poco. Todo está un poco colocado por momentos, pero lo salvan y no consigue pasar. No consigue pasar y vía al balón. Vuelve a pista Marta Llamedo. El saque Juan. Oh, gran bloqueo. El señor de arriba se elevan esos brazos de Santana. Se posiciona bastante bien y inapelable su bloqueo. El buen saque de Luan, qué buen saque, con qué dificultad para la recepción, aunque lo consiguió, pero no descontroladamente por parte de Lucía. 2-4. Cosa 3-4. Fuera. Empate a 4. Sigue sacando Adriana. Bien mencionado y ¡oh! Buen remate.
por bloqueo. A 4. Qué bonito el salto de Sofía Tumino. En esta ocasión, y nuevo punto con el saque de Carlota, madre mía, ya no sé qué te digo, de Adriana. Pero se fue. Pues 7-5. Y saca Lucía. Quiere mencionarla para Santana. En un salto un poco extraño, pero sin embargo con mucha efectividad lo hizo. 7-6. Y 8-6. Bueno, parece que las chicas de Oviedo están entrando al calor. La gélida tarde, que aquí este pabellón hace fresquito. Pero bueno, va cogiendo temperatura. Remate de Santana contra el bloqueo. Y punto 7 para Santa Cruz. Misma Santana. Una idea bloqueada por la defensa, por el equipo contrario y bueno, una recepción. El punto, sí señor. Nos sorprendió. Nuevamente la recepción, en este caso de Adriana. La Lucy bien controlada, nuevamente está jugando de tú a tú. Inapelable el remate de Berta Nadal, pero se le fue por unos centímetros. 9-7. Ahora sí que estamos viendo, reconociendo más a un Oviedo, el Oviedo Peón, que ha jugado buenos partidos aquí en Coyoto. Partidos que le llevaron a perder en algunas ocasiones después de disputar 5 sets, pero que dejando una buena impronta en el partido. 9-7. De 8. Ahí está. Se van creciendo las jugadoras. 10-8 para Oviedo.
suavidad, la tocó lo justo para mandarlo lejos. Berta Prau. Y ahí va Lucy. Suspensión, pero se queda en la red el balón y eleva el punto número 11 para Oviedo. Sí, señor. 11-10, el buen remate. Buen remate de Santa Cruz. Qué bien, la salvó. El Galupí. Fuerte, pero estaba bien posicionada. Muy buena, muy bien jugado, sí, señor. Buen remate de Lucy, muy bien posicionada. Olgaban para la recepción y el posterior remate de Berta Palau. Inapelable, 11 iguales. Bonito ser el que estamos viendo por parte de los dos equipos. Chacalhuac. Ahí va Berta y nuevamente igual, misma factura, cruzadita al centro, justo a los pies de Iría, con potencia, dos medidas de la misma factura para Berta. Vuelve a sacar el balón. Ahí va Lucía, cruzadita, pero nada. Nuevamente Berta. En esta ocasión optó por una vaselina por encima de la defensa, por encima de las bloqueadoras. Y esto hace que suba el punto número 13. No perdona Santana. No perdona Santana. Tiempo muerto que solicita. Tiempo muerto que solicita María para leccionar un poco a sus compañeras, a sus jugadoras. Y 11-14 que está poniendo ya muy orientados estos 3 puntos para el equipo insular. No podemos adelantarles ningún otro resultado porque estamos en los primeros partidos que se jugaban. Ahora mismo hay 3 partidos en juego, al igual que este. Autos Zabaleta contra Extremadura Arroyo. En el grupo Covadonga están jugando al Gol Playa Madrid. Y aquí es. Bueno, volvemos al juego. 11-14. Y bien rematado y bien recepcionado. Venga, free ball para Oviedo. Ahí va Lucía. Está el bloqueo. Ahí va Berta. Y bien, salva el balón por Adriana. ¡Uy, buen punto! ¡Sí, señor! ¡Qué bonito por los dos equipos! Y, como no, Sofía, inapelable pese a sus 1,69.
No, 1.69. Estoy haciendo bien. ¡Ah, buen remate! Toda a su derecha, Adriana Perfecto, para llevar el 12 a 15. Estábamos mirando aquí, hombre, Sofía. Receptor, 1.69, sí. Ah, bien, sí. Pero que se eleva a saber hasta cuánto. Para Santana. Tocó el bloqueo, hizo el posible. Iría a recepcionar al desde atrás. 12 a 16. Cambio. Entra María Pérez al saque. Sale. Vuelta por lado. Ahora consigue ganar el balón. Y bola para que Sofía nuevamente. Curioso verla al lado de esas dos mismas compañeras que tiene ahora, tanto Cristina Sanz como Santana. Son infinitamente más altas que ellas, pero no evita que ella salte por encima de la red con una plasticidad tremenda. Ahí va, de Lucía, bloqueo fuera. Bloqueo fuera. El bloqueo del unísono de Santana y de Andreina, no, la de Cristina Sanz, perdón, Andreina es la número 10. Pues 13 a 17. Ah, mira sonrisa. No me falta sonrisa. Sonrisa, Punto para las visitantes. 13 a 18. Bueno, animaros a que podáis darle me gusta a los vídeos y incluso si os apetece ver mucho deporte, pues aquí tenemos en nuestro canal muchas actividades, fútbol, balonmano, voleibol, mucho deporte que os animamos a que nos sigáis. Suscribiros. Saca Sofía. Saque colocado. Iría, se le queda en la red el saque, el remate. Pues 13-19. No cambia mucho la cosa. Esto se nos va a ir por la vía rápida. 6 puntos de diferencia ya para el equipo insular. Vuelve a sacar Sofía. El saque más complicado. Remate, bien. Rematado por Julia Boves. Ahí viene la sección, la más alta del equipo, Marina Nayo. Consiguen levantarla. Buena. Sí, pero nuevamente. Llegó el Parabielo. Venga, vamos. Y nueva repetición. Muy bonito y disputado punto. Lucía, falta en el balón. A ver quién cancha primero. Se le va Julia Boves el remate. No, lo sé, pero fácilmente el punto más disputado del partido. 14 a 20.
14-20, poco más que listo. Vamos allá, 15-20. El bloqueo y consigue salvarla. Ahí va Lucy. ¡Guau! Buen remate. Parecía que Lucía también lo levantaba, pero no. 15-21. Nos estamos quedando ya sin capacidad de reacción. 6 puntos. 6 puntos de un Oviedo que tiene que ir ganando experiencia para saber enfrentarse y sacar lo mejor de sí mismas para levantar estos partidos complicados con gente tan alta y de mucha calidad y experiencia. 15-22. Esto suena. 3 puntos para finalizar el partido para los tinerfeñas. Ah, bien levantado, le costó. Bueno. Ahí va Lucía. ¡Wow! Cañonero. Cañonera. Monteiro. Bueno, saca Cristina Sanz. Una de las jugadoras que más daño está haciendo con el saque. Muy tocadita y a plomo, como anteriormente. ¡Oh, gran bloqueo en esta ocasión de Blanca Zarceño! Bueno, la libero. Recupera muy bien. Ahí va Lucy nuevamente y la salva. No consigue mandarla adentro. Y nos aventuramos al punto de set. Punto de 3-0, punto de partido. Y 3 puntos que ya tienen rumbo a Tenerife con toda seguridad. 9 puntos de desventaja. Y tendremos que mirar próximos partidos para intentar seguir recuperándonos. Y punto de saque. Exceso de vista que nos sitúa en el 3-0, partido para las tinerfeñas y poco más que decir, lo dice todo el resultado. Claro, vencedor, indiscutible, inapelable la gran mayoría, o sea, eficiencia y poderío que tienen las jugadoras tinerfeñas. Y Oviedo que nada, cabeza alta y a seguir. El próximo día 27 tenemos partido frente a Madrid, me parece. Vamos a ver. Jornada 8, Oviedo Santa Cruz, jornada 8, sí. Vóley Playa Madrid, el próximo día 27 a las 12:30, el domingo por la mañana. Jugamos en Madrid. Mientras que las tinerfeñas juegan en su casa. Gran partido contra el Almendralejo, Extremadura. Gran partido el que va a jugarse la próxima semana. Ah, no es estaba confundiendo, son extremeños. También pensé que era el Arroyo. No. Bueno, puede ser un buen partido igualmente, pero pensé que se enfrentaba Extremadura Arroyo contra Santa Cruz. Y el viento. A ver, voy a mirar un poco esto, pero igual. Bueno, como decíamos,
buen partido. Creo que pese a la diferencia entre los dos equipos, disfrutamos mucho de determinados puntos. Tardó un poco en meterse en el partido, pero lo bien que lo hizo en las últimas jugadas y en algunos momentos del segundo set y del tercer set, hubo puntos muy bonitos por parte de los dos equipos. Y nada, a seguir, a por el siguiente. Pues nada, hoy tendríamos un partido más. Tendríamos un partido más que se ha suspendido, el de los chicos, que jugaba hoy a las 8 y que se jugará posteriormente en unas semanas. Pues nada, aquí os dejamos. Que tengáis buena tarde.